Profesor Wilmer Soler, ¿podría explicarnos a todos y especialmente a los promotores del agua de mar cómo es este efecto que nosotros denominamos siempre que es de la ósmosis y que decimos que para el agua de mar es muy importante saberlo y anunciamos esto, pero desde su punto de vista, ¿cómo es la ósmosis? Bueno, la ósmosis es un concepto muy bien definido en la biología. Digamos que ocurre cuando a través de una membrana, al lado y lado, hay diferentes soluciones que están a concentraciones diferentes y uno puede notar el fenómeno de la ósmosis. Si en un lado yo tengo una mayor concentración de una solución, como puede ser el agua de mar, y adentro de la célula, en este caso una bacteria, la concentración es menor, es menos salado. El fenómeno de la ósmosis se resuelve pasando líquido de donde está, pasando agua de donde está, menos concentrado, o sea, de adentro de la célula, de la bacteria, hacia afuera, ¿sí? Para tratar de equilibrar las concentraciones. Entonces, eso, fenómeno particular, lo que estoy acabo de explicar, se llama crenación. O sea, la bacteria tendría que arrugarse, ¿entiendes? Para, por la pérdida de agua. Como cuando Sí, yo hago unas pasas, uvas pasas, has hecho uvas pasas o sí, frutas que se sí. puedan deshidratar. ¿Cómo se deshidratan? Yo las puedo colocar en sal o las puedo colocar en azúcar y el soluto, que es el azúcar, saca agua y la fruta queda deshidratada, la uva queda deshidratada. Pero en ese proceso la membrana se daña, se puede dañar y se rompe y además al salir el agua también la bacteria moriría. Eso, por ejemplo, se ha estudiado en las células humanas, en tubo de ensayo, en el laboratorio y se mira el fenómeno de la ósmosis. El fenómeno de la ósmosis también está en todo el organismo. ¿Cómo lo podemos explicar? Si yo tomo agua de mar, digamos, natural, hipertónica, salada, porque es más salada que los líquidos que yo tengo dentro del cuerpo. La ósmosis consistiría entonces en que al tomar esa agua de mar, es posible que los líquidos, si es mucha agua, yo extraiga líquido de mi espacio extracelular hacia la sangre o hacia el sistema digestivo para equilibrar las concentraciones, ¿me entiendes? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tomo un perro, un animal, y les extraigo la sangre y le inyecto agua de mar hipertónica sin diluir, no es el experimento que hizo Quintón, porque Quintón, conocedor del fenómeno de la ósmosis, diluyó el agua de mar que iba a introducir en el perro de experimentación. En este caso, si yo hiciera el experimento hipotéticamente, pues yo creo que nadie en sus cinco sentidos lo haría, ¿sí? O no debiera hacerlo, de sacar sangre de un animal, una gran parte del volumen, introducir agua de mar hipertónica. ¿Qué puede ocurrir? Te pregunto, Zelda. ¿Qué puede pasar con lo que acabo de explicar? Para ver si el concepto está claro. Que se descompensa totalmente. ¿Cómo se descompensaría si yo introduzco un gran volumen de agua de mar así rápido, de repente? Como que el agua de mar absorbería todo. Exactamente, el agua de mar sacaría Eso. agua de los espacios extracelulares del medio interno hacia la sangre para tratar de diluir esa cantidad de agua que introduje en las arterias. Y además se extraería agua de las células para equilibrar esas concentraciones también. O sea, ese es otro compartimento que se afectaría. El espacio extracelular que rodea las células pasaría agua hacia la sangre, hacia las venas y las arterias, y de las células hacia el espacio extracelular, ¿me entiendes? Para tratar de equilibrar las concentraciones de los compartimentos. Allí hay un concepto básico que se llama presión osmótica, pero no me quiero meter con ese concepto, que yo lo explico en uno de los libros que voy a publicar ahora a fin de año. Esperemos que eso se dé.
Y ahí explico ese fenómeno de la ósmosis, el concepto básico de la biología. ¿Correcto? Está claro el fenómeno de la ósmosis. Está En el claro. ser humano se ha investigado mucho. Ahora, ¿qué pasa con las bacterias o con ciertos organismos? Las bacterias son más resistentes a la ósmosis que nuestras propias células. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos un medio interno controlado hormonalmente, fisiológicamente, bioquímicamente controlado, de tal manera que ese medio interno mantiene estable. Y ahí el riñón cumple un papel fundamental. El riñón trabaja, no es un filtro pasivo como de café, no es un filtro, simplemente. Él trabaja para mantener esa ósmosis dentro del cuerpo. Por ejemplo, si yo ingiero una gran cantidad de agua de mar hipertónica, ¿qué hace el riñón? Pues elimina buena parte de ese exceso de sodio y sales para que el organismo no se descompense. Pero el riñón tiene que trabajar. Y trabajar que implica un gran Trabajar desgaste. implica un desgaste de energía, desde luego. Es como cuando tú te consumes una gran cantidad de harina, de carbohidratos. ¿Cuál es el órgano que tiene que trabajar para dar cuenta de eso, para que el organismo no se descompense y esa cantidad de glucosa que va a quedar en el torrente sanguíneo, que entre al sistema digestivo, no afecte la homeostasis del cuerpo? ¿Cuál es el órgano que tendría que trabajar para impedir esa descompensación? ¿Cuál es? El páncreas. El páncreas. ¿Qué hace el páncreas? Produce la insulina en respuesta a esa carga de carbohidratos para que la glucosa no se suba tanto. Y entonces la insulina estimula, activa la entrada de glucosa a las células. Y la glucosa vuelve otra vez a su normalidad. Obviamente eso tiene sus problemas que ya te he explicado, porque mantener unos niveles altos de insulina, eso es un factor de riesgo para muchas patologías crónicas que se van desarrollando con el tiempo. Entonces, ¿qué pasa con las bacterias? Volviendo Las a bacterias no sí. tienen riñones. Esto es ¿Entendido? importante que escuchen todo cuando Sí, decimos que cualquier bacteria, virus de origen terrestre, al entrar en el mar, exacto. se Entonces, muere. como estos organismos viven libres en el medio ambiente, en distintos medios, ellos se adaptan fácilmente, trabajan para adaptarse porque no es como nosotros. Las bacterias no tienen un sistema como el nuestro, de tipo renal o hormonal sofisticado como el que nosotros tenemos, no están cohesionadas de la manera como está nuestro cuerpo, que somos un organismo superior, como un complejo, con una homeostasis, que esa homeostasis es la que le permite la vida a las células nuestras. Las bacterias no tienen esa estructura que nosotros tenemos, ya están libres. Una bacteria hoy está aquí, más tarde está por ahí en un río y termina en el mar. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa con esas bacterias? Ellas tienen mecanismos de adaptación. Uno de los mecanismos, por ejemplo, si están en un medio hipertónico, obviamente les va a entrar sodio, por ejemplo, ¿sí? Y otros elementos, otros iones. Pero tienen mecanismos de transporte que permiten sacar esos iones muy eficientemente. Obviamente eso es un gasto de energía, porque tienen que sacar eso en contra de concentración, lo están sacando de donde está menos concentrado, que es adentro, hacia afuera, donde está el agua de mar, que es más concentrado. Pero esos mecanismos son muy eficientes en las bacterias y eso les permite adaptarse muy bien. Ahora, no puedo generalizar que todas las bacterias tienen la misma eficiencia, hay unas más resistentes que otras. Por ejemplo, te puedo mencionar las que se llaman las bacterias extremófilas, que viven en condiciones muy extremas, en condiciones de salinidad muy alta. De hecho, en el mar hay unas bacterias que se llaman halófitas también, que son propias del medio marino, las del género o las de la clase Vibrium, por ejemplo, Vibrium vulnificus, por ejemplo. Es un tipo de microorganismo de la misma familia del Vibrium cholera, pero esta es marina.
Y también se ha descubierto que tienen un potencial patogénico, ¿cierto? Pues es una bacteria que vive ahí sin ningún problema, en aguas cálidas. Por ejemplo, en nuestro medio que es tropical, que las aguas son tibias o calienticas, ahí es muy frecuente encontrar estas bacterias del género Vibrio. Ellas viven en ese medio muy bien, a esas temperaturas. No es fácil encontrarla en climas fríos, en aguas frías. Entonces las bacterias tienen unos mecanismos distintos a los de nuestras células para adaptarse. En la biología hay, está ampliamente aceptado, esto pues no tiene discusión, que los organismos más adaptables que hay en el planeta son las bacterias. Son más viejas que nosotros porque la vida se originó en forma de bacterias. Cuando nosotros estamos tomando agua de mar, estamos ingiriendo esas bacterias. Depende del tipo de agua de mar que estés ingiriendo. Por ejemplo, Quintón, ¿qué hacía? Pues para hacerle ese reconocimiento a Quintón, que desde esa época ya estaban estos conceptos, porque estaban los trabajos de Luis Pasteur sobre los microorganismos y todo este asunto. Pues Quintón, conocedor del asunto, él filtraba el agua de mar, la pasaba por unos filtros de cerámica, un tipo de microfiltración que sabía a él, le permitía tener un agua más segura. ¿Entiendes? Porque estas bacterias, aunque sean terrestres, no van a destruirse en cuestión de minutos o de pocas horas, no, pueden durar meses. Nosotros hicimos la investigación que ya está publicada, que yo te envié, donde mostramos cómo sometemos el agua de mar recogida de orilla, 15 muestras contaminadas, la sometimos a una cuarentena de 5 meses, un poco más de 5 meses, e inclusive hicimos una medición al mes y al mes tenían la misma carga de bacterias, de colonias, y a los 6 meses de las 15 muestras contaminadas, habían 5 que todavía continuaban con contaminación microbiológica, o sea, 10 se desinfectaron, y eso es bueno, porque el agua de mar está mostrando un poder que llamaríamos bacteriostático, o sea, estabiliza la población de bacterias, no las deja crecer, pero tampoco las desaparece inmediatamente, como se ha creído generalmente pues, en algunos círculos. Eso no es correcto. Entonces, el fenómeno de la ósmosis, hay que saber en qué contexto estamos hablando de la ósmosis. Una cosa es en el ser humano, el fenómeno de la ósmosis que lo acabo de explicar, y otra cosa es en unos microorganismos como las bacterias, que no tienen órganos como los riñones o otros sistemas de estabilización, de homeostasis como las hormonas, y en el caso de las bacterias que tienen una vida libre en distintos medios y que se adaptan muy bien, pues ellas son más resistentes al fenómeno de la ósmosis. Bueno. ¿Está claro, Griselda? Sí, vamos a hacer otro video con las Entonces explicaciones. pero yo propongo un experimentico para que ustedes lo hagan. A ver. 1. Recojan muestra de agua de mar, digamos unos 3 o 4 litros de donde ustedes usualmente la recogen. Lleven una muestra de esas, apenas la saquen, 1 litro, la llevan a un laboratorio de microbiología, de bacteriología, para que le hagan un análisis de bacterias, de coliformes, pseudomonas o qué sé yo, una o 2 o 3 microorganismos, puede ser coliformes solamente también, y para que le midan la carga de contaminación bacteriana. Ese dato, con seguridad, les va a dar, seguramente dependiendo del sitio, si es un sitio que ustedes saben que hay corrientes de agua, de vertimientos domésticos y esto, pues seguramente va a estar contaminada. ¿Sí? Guarden una muestra de esos 5 o 6 litros, guarden otro litro para llevarlo al laboratorio al mes, para ver cómo ha cambiado. Y pueden guardar otra durante unos 3 meses y la pueden llevar a los 3 meses a ver qué pasa a los 3 meses. Es más o menos lo que nosotros hicimos, guardando el agua en un sitio como en una vivienda, pues en un lugar fresco. ¿Destapada o tapada? Tapada, porque si es destapada pues se puede contaminar con microorganismos del ambiente. Entonces tapadita. ¿Sí? Recomiendo pues estas botellas baratas de PET, de plástico, no tiene ningún problema, y hagan el experimento.
que sale muy barato, puede costar, qué sé yo, en total pues con las 2 o 3 puede costar unos 20 o $30, mucho, un experimento sencillo. Pero también les llamo la atención sobre esto. Cuando uno toma una muestra de agua, que en todas partes donde hay grupos de amigos del agua de mar, que se está haciendo, pues si ustedes llevan alguna muestra de esas al laboratorio, es posible que si es un lugar no muy limpio, pues va a salir contaminada microbiológicamente. Pues si la ósmosis fuera un fenómeno tan instantáneo, mientras yo llevo el agua al laboratorio, debieran desaparecer esas bacterias. ¿Sí me entienden? Sí. Si fuera tan instantáneo, en Europa, donde se hacen vertimientos por conductos submarinos, los emisarios submarinos que descargan las aguas domésticas, las aguas negras de las ciudades, varios kilómetros mar adentro. Sin embargo, de cuando en cuando las corrientes marinas se devuelven hacia las playas y traen poblaciones de bacterias terrestres de esos emisarios marinos y las playas se contaminan. Entonces ponen las banderas rojas o blancas o no sé, verdes, qué sé yo, o amarillas, para indicar el grado de contaminación. Si llega a un nivel de rojo, desde luego está indicando que ha habido una corriente marina que trae estos microorganismos desde esos emisarios hasta las playas, hasta las orillas. ¿Cuánto tardó una bacteria desde el emisario hasta llegar hasta la playa? Tal vez horas, o tal vez días. Entonces la ósmosis es un fenómeno así tan instantáneo como para pensar que eso desaparece ya. No, ellas resisten. Yo conozco literatura donde se ha mostrado cómo los coliformes, que son indicadores fecales, pues de contaminación fecal, y que por sí no es que sean patógenos, aunque hay variantes de coliformes que sí son patógenos. De hecho, estas bacterias hospitalarias, hay E. coli, tipos de E. coli hospitalario que son resistentes a antibióticos y que son patógenos en el ser humano y que están causando crisis hospitalarias, por lo menos aquí en Colombia. Y son un tipo de E. coli que es patógeno, que es peligroso, que ha matado a mucha gente en los hospitales. Se contaminan con esa bacteria y no les sirve antibiótico ninguno. Entonces, de coliformes hay varias clases de coliformes. Pero fuera de eso hay otras bacterias que se sabe que son potencialmente patógenas. Desde luego que no es igual en cada organismo. Hay organismos, seres humanos con su sistema inmunológico intacto, muy bueno, y resisten más un proceso infeccioso o repelen, mejor dicho. Pero una persona que esté en un hospital estresada, su sistema inmunológico está muy bajo, desde luego es una persona de mucho riesgo para contraer un proceso infeccioso, porque su medio interno está debilitado. O una persona desnutrida, por ejemplo, sucumbiría ante un problema de esta naturaleza. ¿Está claro el experimento? Sí, y el objetivo de ese experimento, ¿cuál sería una vez que ya hicimos todo el proceso? Pues darse cuenta si lo de la ósmosis funciona instantáneamente para estas bacterias. No funciona igual el fenómeno de la ósmosis, porque no estamos hablando frente a membranas muertas, no son filtros muertos de café, no es eso. Yo puedo hacer en el laboratorio un experimento de ósmosis con una membrana artificial, pero es un sistema muerto. Una cosa es en un ser vivo cómo funciona el asunto. Ya te dije, en un ser humano pues hay mecanismos, sistemas de homeostasis como el riñón, por ejemplo. Pero en las bacterias hay sistemas de transporte que le permite sacar de nuevo esos iones y esas sales que están entrando. Bueno, vamos a hacer otro video en donde vamos a hablar de las características de recolección del agua y el envasado. Gracias. Bueno.